La objetividad y la subjetividad. Para empezar, yo creo que diría en qué se basa cada uno. La subjetividad se basa en experiencias personales y opiniones, y la objetividad, en cambio, se basa en hechos. Claro, a ver, la objetividad es ver las cosas, como dice, objetivamente, las cosas tal y como son, y por el contrario, la subjetividad es eso, la forma en la que nosotros vemos las cosas y cómo interpretamos, y la objetividad es la forma en la que realmente suceden los hechos, las cosas, etcétera. Pero el punto a debatir creo que sería cómo conviene ver las cosas si de una manera subjetiva o de una manera objetiva, porque, a ver, yo creo que muchas veces ambas partes tienen varios puntos a favor. Hablando, por ejemplo, de la objetividad, el ser objetivo te puede evitar muchas cosas, O digamos, sea, porque ves las cosas tal y como son y no estás tal vez idealizando una situación o estás sí, pero también, o intentando... sea, ponte lo que yo creo que no está bien, tú como interpretar. también como que mucho generalizar esos dos conceptos, porque yo siento que uno, como que la subjetividad se aplica para unas cosas, ciertas cosas, y la objetividad también para otras. Por ¿Cómo qué? ejemplo, yo no sería subjetivo en temas que, por ejemplo, no sé, ya están probados o ya tienen pruebas contundentes, que así, por ejemplo, si dice que si como mal durante mucho tiempo, voy a tener una mala salud, ¿entiendes? Obviamente. Y, por ejemplo, la subjetividad aquí, o sea, es ver más bien en cuándo aplican. Porque, por ejemplo, vos no puedes hablar objetivamente valores, por ejemplo, No, no los puedes valores sí hablar. son muy subjetivos, como tú dices, porque, a ver, poniendo un ejemplo, no es lo mismo el respeto para mí que para ti, y no es lo mismo el respeto para nosotros que para cualquier persona que puedas encontrarte en la calle, ¿no? Ajá. O también Y ponte cuando algo sencillo que todos ves. creo que, o sea, al menos cuando estamos en la escuela, ¿no? Te dan los valores básicos, te dice tienes que tener respeto, sinceridad, ¿no? Cosas así. Y al fin y al cabo, pero creo que como tú dices, los valores se van construyendo y al mismo tiempo son muy subjetivos en la forma en la que tú ves y en la forma en que tú aplicas eso en tu vida. Pero también la objetividad es algo muy necesario en muchos temas, como por ejemplo a la hora de tomar, yo creo, una decisión importante, tienes que buscar o tratar de ser la persona más objetiva posible, porque de ese modo tal vez ves las cosas realmente como son y no como tú estás idealizando o esperando que sea. Ajá. O sea, también, como vos dices, de idealizar cada uno, por ejemplo, la típica que vos idealizas a tu pareja ideal o algo así. Por ejemplo, con alguna obra de arte o algo así. ¿Me entiendes? Por ejemplo, vos Claro. cuando ves un cuadro o algo, cada persona interpreta el cuadro como quiere, ¿me entiendes? No hay una forma objetiva que te diga, no, el cuadro Se interpreta de se esta manera siente, y ajá. punto. O sea, si alguien hace el cuadro, o sea, una obra de arte es buena cuando puede crear diferentes, muchas interpretaciones diferentes en diferentes personas, no en solo una persona. Porque una persona puede sentir muchas eh, interpretaciones diferentes, pero no es tan subjetivo cuando es solo una persona porque es solo su opinión. Entonces, cuando solo pone su opinión, se vuelve algo objetivo porque es solo una. Cuando es opinión de varias personas que ya opinan y tienen una perspectiva más diferente, ves que se convierte en algo subjetivo. Claro, es que, o sea, también creo que la subjetividad parte también del punto de que tenemos, a ver, como sociedad también tienes varios puntos preestablecidos, digamos, o puntos en los que tú, que aunque no te des cuenta, la sociedad como que te va inculcando en También ciertas las cosas. experiencias que tienes te ayudan para Claro, generar tu propio criterio. pero a ver, como estaba diciendo, lo que creo que a lo que tú te refieres, ¿no? Por ejemplo, digamos en eso de las relaciones que mencionaste, a la hora de idealizar a una persona. Creo que ahí te estás basando mucho en la subjetividad, en que, por ejemplo, no, es que esta persona es tal, tal y tal. Y lo que realmente se debería hacer es tener objetividad dentro de eso. Y no solo en las relaciones, sino, o sea, no en relaciones amorosas solo, sino también en relaciones de cualquier tipo. Porque, por ejemplo, a ver, si tú vas a contratar a alguien para hacer cierto trabajo y tienes entre la persona que hace bien el trabajo y entre tu pan, tal vez por la subjetividad o tal vez por la forma tuya de pensar, dices, no sé, es que mi pana
él hace bien el trabajo, pero solo a ratos se despista, pero de ahí hace bien el trabajo. En cambio, la otra persona tal vez no te llevas, pero hace todo el trabajo y sin esos tipos de distracciones. Entonces creo que la subjetividad como que muchas veces nos da excusas o nos da una idealización de la persona para esperar eso. Y también por la subjetividad, como tú dices, dentro de una relación o cualquier cosa, muchas veces nos va a dar decepciones. Porque al momento de tú esperar algo de alguien, muchas veces te terminas decepcionando, porque son pocas las ocasiones Sí, en las pero que te dan yo no te más de lo que digo, yo no me esperas. refiero a la manera subjetiva que esperes algo de alguien, Entonces, o sea, no, yo te digo como lo típico, que, por ejemplo, cuando vos vas a buscar a alguien como que tienes pues, ciertas cosas y obviamente ya cuando eliges a esa persona no va a ser exactamente como vos le idealizaste, no digo eso, sino yo me refiero a la forma en la que le idealizas, yo no me refiero a la forma en la que ya estás con la persona. o sea, antes de llegar a, claro, por eso, o sea, eso te digo, yo en mi forma de ver, yo creo que si idealizamos a las personas, eh, estamos ya hablando de una manera muy subjetiva, porque no estamos, objetivo sería verle tal y como es la persona, porque No, nadie es perfecto, y sería verle con sus objetivo sería que alguien. defectos y con sus Pero por eso no hay puntos como, no buenos, hay una manera buscarlas. objetiva de ver las cosas. Por ejemplo, que alguien te obligue a que veas de una forma a algo. Pero no, no existe O eso, ¿me sea, bueno, entiendes? no sé si es de Como que complicado en no, ese no hay punto. un orden de factores que te den ese resultado, ¿me entiendes? Es que Como depende, bueno, que, también ahí sí se aplica mucho la objetividad, también se aplica, creo que de una parte subjetiva, en ciertos temas, no en todos, porque por ejemplo, en eso que, como tú me dices ahora, eh, por más manera subjetiva que yo le vea a la persona, tú no vas a verle de la misma manera por tu subjetividad. O sea, sí depende mucho de de cómo te has ido criando en lo general, en tu vida, en tus valores, en tus creencias, etcétera. Exacto, eso es todo lo que te ha ido pasando. Porque, por ejemplo, alguien que se equivocó en tal cosa, ya va a saber que si alguien más hace eso, se va a equivocar, si es algo específico, ¿no? Mientras que esa persona tal vez, como no se equivocó, está viendo si esa cosa puede o no puede funcionar. Y ahí se aplica lo de la subjetividad o también de la objetividad. Entonces creo que, a ver, deberíamos tener como que un balance entre subjetividad y objetividad dependiendo de los puntos en los que se requieran esos mismos términos, ¿no? Porque, por ejemplo, no vas a verle de manera objetiva los valores, como ya dijiste antes. O sea, los valores son demasiado subjetivos y al mismo tiempo no vas a ver de manera subjetiva a la ciencia que ya ha sido demostrada. Porque, o sea, tienes la parte objetiva en la que te demuestra científicamente, o sea, que esto es así, sí, pero punto. yo siento que ponte en la ciencia, puedes verle de manera objetiva en general, o sea, no sé. Pero también de manera subjetiva, como por el ejemplo que hemos dicho de que nada es imposible o nada está dicho, porque como que nadie sabe tanto sobre algún tema para decirte Claro, pero es que si no me esto refiero a pasa o esos esto no ha puntos, pasado, sino me exactamente. refiero a lo que No, te no, no, digo. Por ejemplo, uno pero más yo uno me es refiero dos, a no, subjetivamente no vas a decir, es no, uno que, más uno, cinco. es que eso es lo O que me sea, me refiero, o sea, calas. nadie sabe tanto sobre ese tema, o sea, nadie sabe las matemáticas completas como para saber si realmente uno más uno es dos, ¿me entiendes? O sea, bueno, te cacho el ejemplo, pero en lo que te dije no tiene mucho que decir. Pero bueno. Continuando, yo creo que hablando de subjetividad, la felicidad también es muy subjetiva, porque, a ver, volviéndonos a los valores y a felicidad en sí, porque, por ejemplo, hay personas que miden su felicidad conforme a las cosas que tienen, pero tenemos que entender que la felicidad es un estado mental y es algo que tú mismo te... Depende de cómo tú le veas las cosas objetivamente, o sea, tu forma de ver a tu entorno en general y cómo reaccionas ante ello para darte cuenta de lo que, o sea, para ver si eres feliz o no, porque sí depende demasiado de ti. Porque, por ejemplo, dicen que 10% de lo que te pasa en la vida, a ver, la vida es 10% lo que tú haces y 90% cómo reaccionas a las cosas que te pasan. Y dependiendo de cómo reaccionas a las cosas que te pasan, muchas veces llegas o no llegas a tener la felicidad como tal, porque ya depende mucho de ti como persona. Sí, Y volviendo al tema de, en lo de los valores, por ejemplo, el- es muy subjetivo el valor que las personas tienen de sí mismas muchas veces. yo podría considerar que
en cierto punto que la mayoría de las cosas es subjetiva, pero hay cosas que realmente son objetivas, en cierto punto, como de ver. Pero no sé, o sea, siempre creo que hay La base alguna otra subjetiva, posibilidad claro. o alguna otra forma Es que hasta de si le ves de cualquier manera cosa. objetiva, siempre tenemos otra posibilidad de algunas otras situaciones, ¿no? Ajá, O sea, pero hay siempre cosas que, por ejemplo, tú no puedes como negar. que Por científicamente, ejemplo, por que vos ejemplo, digas hablando, que, por ejemplo, si tocas el agua y dices el agua está caliente, no hay otra forma de que el agua no esté caliente, ¿me entiendes? Eso es algo que es objetivo en esencia, ¿me entiendes? Es así, no es claro, es algo que que son cosas varía. que ya no puedes cambiar porque te dé la gana de cambiar. O Ujú. sea, es como que, aunque intentes verlo de una manera subjetiva, es algo demasiado objetivo en general. Y continuando con eso, de los valores, de lo que te decía, por ejemplo, las personas miden su valor muchas veces dependiendo de las cosas que tienen, o sea, hablando materialísticamente, porque dice, ah, no, a ver, si yo tengo carro de tal marca, soy una buena persona, si tengo una casa de X valor, valgo tanto, me calas. Yo creo que lo que vale realmente es tu forma de ser y tus valores, pero también es algo demasiado subjetivo. Porque yo puedo, para mí puede ser eso, ¿no? O sea, que las personas realmente el valor se encuentra en cómo son, con todo o sin nada. Y para otra persona puede que no sea así. Entonces también el valor que le damos a las personas creo que es muy subjetivo. Sí, o sea, y eso es algo que ya hemos dicho, que las personas no se ven, o sea, al menos no creemos que las personas se ven o se miden la calidad de persona que eres por las cosas que tienes, sino por tus valores, Tu tus forma de ser. exacto. Y bueno, pues Volviendo al tema de subjetividad y objetividad. A ver, como tú dices, hay demasiados temas en los que se pueden aplicar ciertos de esos puntos, ¿no? Porque no es como que puedas decir, a ver, en esto hay que ser objetivo y en esto es objetivo, porque igual depende de la persona. Entonces creo que en todas, como tú ya dijiste, en todas las cosas que realizamos, en todas las cosas que vivimos, hacemos, etcétera, siempre tenemos una parte dentro de nosotros que busca la manera subjetiva y no tanto solo lo objetivo. ujú. Y eso también, o sea, creo que es más en nuestra generación, por ejemplo, porque siento que era como que siempre buscas otra opinión o otra forma de ver las cosas o algo, y ya, porque tienes la posibilidad de abrirte eso y de compartir tu pensamiento más, Claro, de que como ya buscar dijimos otra. anteriormente, antes no se podía hacer eso. Por más que quieras, no podías dar tu opinión, no podías dar tu subjetividad, digamos, todo veías de la manera en la que es y ya. Ujú. Entonces, bueno, por ejemplo, hablando también de subjetividad, a ver, creo que dentro de la educación también se aplica mucho, porque hay ¿Qué cosa? La personas, la subjetividad. subjetividad, Ujú. porque no hay una manera en la que, hablando tal vez de la educación en casa o de la educación escolar, no hay una manera en la que te Ponte, digan, yo por siento que ejemplo, tienes que ser de tal la manera subjetividad te padre, puede o ayudar, o sea, ayuda al mundo, como que avance cada vez más. a que Porque den si su ves las propia cosas de una opinión manera objetiva, estás viendo las cosas de una manera más cerrada, cerrada. Si ves las cosas de manera subjetiva, las cosas de manera más abierta, ¿me más entiendes? abierta, pero también aquí se aplica lo que ya habíamos dicho anteriormente de libertad y libertinaje. Ujú. Que si Entonces yo ya te creo que vas la al extremo. subjetividad hasta cierto punto es súper buena porque te permite muchas, o sea, te permite abrir en tu vida demasiadas puertas y no estás como que cerrado a unas únicas opciones que ya tienes predefinidas en tu vida conforme a lo que has vivido, ¿no? Entonces vas avanzando poco a poco y como tú dices, ayuda a la sociedad a poder continuar en general. Y hablando de la subjetividad dentro de educación eh, paternal, digamos, yo creo que también se aplica demasiado la subjetividad porque nadie es como que ya ha experimentado, o sea, que ha tenido todas las, no sé cómo explicar. A ver, no es como que ha tenido todas las posibles situaciones que se pueden presentar teniendo un hijo para decirte de esta manera tienes que criarle o no. Entonces depende mucho de tu forma de pensar, de tus valores y también de tu pareja, si los crías en pareja. También se aplica, ponte, otra vez la subjetividad se aplica en la religión en general. ¿En qué sentido, pues? Que cada uno, no sé.
siento que como que cada uno ve la forma, o sea, no, a ver, no creo que la religión debería ser tan objetiva. Creo que debería ser subjetiva, como que siempre esté en la opinión de cada persona sobre Pero es que depende del ese tipo de tema. religión al que te refieres. Cualquiera, cualquiera, para mí se aplican todos. Como cuál, pero, o sea, no. A ver, por ejemplo, yo creo en No, no, Dios, ya, me mi refiero a como religión es qué el ejemplo, o sea, cristianismo. en el que dejas que cada persona interprete de la manera que, o sea, en lo que tú dices, o sea, cómo. Por ejemplo, si, ya, pues, quiero decir, y por ejemplo, yo creo en Dios, soy cristiano. Yo. Y, y yo, por ejemplo, hay cosas que a veces dice el padre que no comparto. Pero, o sea, al final el padre y yo, lo que sea, creemos en el mismo En Dios, ¿me Dios. entiendes? Y lo que, o sea, y lo que yo realmente más creo es lo que él quiere como que compartir. O sea, para mí es lo que él comparte es lo importante. Porque lo que él dice y lo que él comparte, Se supone que debe ser lo correcto, de ¿no? ahí le llega a cada persona como esa persona quiere que le llegue. O Claro, sea, a es que mí me bueno, puede también llegar de una depende forma y me mucho, tomo de una forma, otra persona se toma de otra. Y hay gente que a veces eso no le gusta y por eso a o veces sea, no creen en piensa que Dios o tienes que, cosas o sea, así. ver, lo que te dice el padre tiene que ser exactamente como tal, pero muchas veces cada uno ya por lo O sea, al menos siento que nuestra religión nos da esa posibilidad de nosotros interpretar, interpretar de la manera que es queramos. que En no creo cambio, que hay sea religiones tanto que de siento que ponte, interpretar de te la manera que obligan, pero queramos. de cierta forma yo siento que cada, o sea, no siento, sé que cada uno tiene su opinión sobre su religión, ¿no? Pero en cambio hay religiones que literal no te dejan compartir esa opinión que es diferente. Porque cada uno tenemos nuestra opinión sobre la religión. Totalmente. Verás, volviendo a eso, yo creo que dentro de la religión no es tanto pensar como tú quieras, porque si es verdad el padre, digamos, o la iglesia o la persona que predica, te da las bases estándares, porque si no conoces nada, o sea, necesitas a alguien que te instruya. Una vez ya tienes las bases, creo que ves tú también cómo muchas veces aplicas a tu vida y cómo vas desarrollando eso conforme a lo que te pasa, ¿no? Porque, por ejemplo, de una manera que, a ver, de una manera de interpretar, digamos que el padre da una prédica en la cual te pone ciertos ejemplos y tú ves cómo eso te choca o no te choca, sino lo que, cómo da un Según tus impacto experiencias, a cómo te tu vida, en identificas o lo que no. está pasando actualmente, lo que te ha pasado o lo que estás cruzando en general en tu vida, mientras que a otra persona puede pasarle en algo completamente diferente, pero al fin y al cabo yo creo que, por ejemplo, en eso, en la religión, debes, a ver, nosotros tendríamos como que ser subjetivos, pero la persona que te predica debería ser un poco más objetiva, centrándose en la palabra en la que Por predica. eso a mí me gusta lo que dice Dios. Porque siempre que siento que dice algo, es como que es válido para cualquier persona. Para mí es como que siento que a cualquier persona que escuche lo que dice le puede llegar a decir de una forma u otra, De pero le diferentes llega. modos, pero te llega, exacto. Y es que te estás dando la información de una manera objetiva, pero al fin y al cabo cada uno lo interpreta con su subjetividad, ¿no? Ajá. O sea, te dan la premisa de algo objetivo cuando es algo subjetivo. ¿Entiendes? Como que te dicen, no, Dios dijo esto y esto es así, pero en realidad no es así, ¿me entiendes? Y no creo que Dios haya dicho, no, esto es así y punto, ¿me entiendes? Dios siempre da la posibilidad de cada uno decidir, ¿me entiendes? Libre albedrío. Sí, como tú dices, o sea, creo que depende mucho, ¿no? De la libertad que te da Dios de interpretar las cosas y de todo lo que en general te va pasando en tu vida es de diferente modo en lo que tú vas interpretando. Bueno, entonces continuando ya, yo creo que prácticamente sería eso, no tener como que un balance correcto y bueno, ya depende de la persona realmente el balance que desee en su vida, de tener cierta objetividad y subjetividad en ciertos temas. Ya hablando en un tema que se correlaciona en esto es la forma en la que tú ves el tiempo, y, o sea, en general el tiempo, porque por ejemplo, yo, a ver, si yo te digo un año, ¿a vos qué te parece? ¿Bastante tiempo o poco tiempo? Bastante tiempo. Si te digo que un niño solo vivió un año, A mí me te parece va a poco parecer tiempo. poco tiempo. Si yo te digo que tienes que estar un año sin vivir con nadie, o sea, solo tú, alejado de todo, te va a ser full tiempo.
Ujú. O entonces, en cosas así, Calas, por ejemplo, si yo te digo, poniéndote un ejemplo más pequeño, si yo te digo en semanas tal vez tienes que estar eh, 2 semanas sin, no sé, o sea, sin celular, por ponerte un ejemplo. No es lo mismo decirte tienes que estar 2 semanas sin comer o cosas así, ¿no? Ya en ejemplos más extremos. Pero eso, o sea, el punto es que dependiendo de cómo veas las cosas, el tiempo es demasiado subjetivo, porque no es lo mismo estar que te sobre, yo que sé, 5 minutos de vida que aguantarte la respiración 5 minutos. Y es un ejemplo absurdo, ¿no? Pero, o sea, te da a entender a lo que me refiero, de la discrepancia entre cómo tú piensas y lo que es, porque el tiempo es tiempo, o sea, puede ser un minuto, un segundo, un año, va a ser tiempo Y todo, también no, no solo o en sea, la siempre es forma en la tiempo. que ves si es corto o largo, sino también si ¿Qué piensas qué empleas tan haciendo? importante es. O sea, ¿a qué destinas tu tiempo? Y creo que sí, o sea, bueno, aquí ya nos dirigimos hacia otro tema, pero el cómo tú desperdicias tu tiempo, o no desperdicias, sino cómo aplicas, cómo gastas, cómo, bueno, me entiendes, a lo que Ojo. haces con tu tiempo en general, dependiendo de cómo haces, te vas a dar cuenta si es mucho tiempo, poco tiempo, si estás aprovechando tu tiempo o no. Porque, a ver, si te pasas, yo que sé, al día, eh, ponle 3 horas en el celular y yo te digo que te sobra una semana de vida. ¿Qué vas a hacer? O sea, vas a dejar el celular y te vas a poner a hacer otras cosas. Ajá, es lo que una vez te dije, que, que había cuando, o sea, la gente empieza a aprovechar bien su tiempo y su vida cuando le quedan pocos años de vida. Es que Y sí, es el ejemplo que te puse de, me acuerdo, de Stephen Hawking, que le habían diagnosticado que le quedaban pocos años de vida y el man en ese tiempo hizo full cosas. Y luego al final terminó viviendo mucho más y disfrutó y mucho más su terminó, vida. claro. Es que yo creo que las personas realmente aprovechan las cosas cuando tienen un limitante y sin darnos cuenta la vida se... Tenemos limitada la vida, ¿no? O sea, no es que vas a vivir para siempre. Ujú. Sin embargo, muchas veces no nos damos cuenta y, y nos vamos a morir. Porque pones el O ejemplo sea, en ese que algún yo, punto nos como, vamos a morir, porque le ves de esta forma, como pero que depende un cómo le tiempo, veas. un año es mucho. Entonces tengo full tiempo para hacer esta cosa. Y luego este año pasó. Y dices, ya tengo muchos más años que son la Otro año bola. más y otro mañana. Y ponte esto, vi la otra vez, lo que se aplica. Depende de ti si es algún día o si es día uno. Me calas. Si yo, por ejemplo, te digo, algún día espero tener tal cosa, algún día espero estudiar Es tal cosa. la O, típica de no dejes para mañana, por lo puedes ejemplo, hacer hoy. poniendo un ejemplo de un deporte, del gimnasio. Espero algún día ir al gimnasio. En cambio, hoy día va a ser el primer día en el que voy al gimnasio. Hoy es el día uno en el que comienzo a irme al gimnasio. Ujú, Y bueno, se aplica, o sea, es un día o día uno. Entonces, prácticamente las mismas dos palabras casi, pero el significado y el trasfondo que tiene es demasiado. Y volviendo a eso del tiempo, ¿no? Yo creo que muchas veces no somos conscientes del tiempo que nos queda y por eso no aprovechamos las cosas que tenemos. Pero es que nadie, o sea, si le dices a una persona te queda tanto tiempo, tal vez ya tenga planeado, o sea, si yo te digo, vos te mueres de aquí en 25 años, o sea, vas a decir, ya, entonces en estos 25 años quiero hacer tal, tal, tal cosa. Y si te digo, te mueres en un año, ya, o sea, va a cambiar tu forma de ver la vida, tu forma de gastar tu tiempo, tu forma de hacer las cosas. Pero muchas veces creo que es eso, el no saber cuándo nos vamos a morir o cuándo ya se acaba todo, ¿no? Porque lo único, no hay solución es la muerte. Y ya cuando te das cuenta que te está llegando el punto, yo creo que muchas veces te puedes llegar a arrepentir hablando ya de cuando estás viejo y ya no puedes o no tienes las mismas fuerzas, oportunidades, etcétera, en tu vida para hacer las mismas cosas. Es como que dices, o sea, chuto, hubiera aprovechado mejor mi tiempo. Y no ujú. te, eso que te dije la otra vez, que no, tenía en la boca, pues. Pero bueno, o sea, creo que se remata la frase de no hay tiempo de perder el tiempo, porque no Mm, sabes cuánto tiempo te queda. Y peor si estás desaprovechándolo de una manera en la que no te trae nada productivo para tu vida. Y hay muchas veces, ¿no? La diferencia entre algo productivo y también es algo muy subjetivo, como defines la productividad. Pero yo creo que algo productivo sería, a ver, si le definimos objetivamente como la palabra, la productividad vendría a ser
hacer la misma cosa en un menor tiempo o hacer la misma cosa de una mejor manera en menor tiempo. Ujú. O sea, aprovechar mejor el tiempo en sí. Y yo creo que la productividad también, ya subjetivamente, a mí me parece que la productividad es hacer algo que Calidad y realmente te cantidad. favorezca la vida. Haces Exacto. algo de calidad en poca Menor cantidad. cantidad, o Ujú. bueno, cantidad de tiempo, ¿no? Y eso, o sea, tendríamos que estar conscientes de las cosas que, ya, porque hay tres cosas que nunca vienen atrás en la vida. Son las palabras, las oportunidades y el tiempo. Eso. Estamos hablando del tiempo, te olvidaste del tiempo. Sí, entonces eso, las palabras, oportunidades y tiempo son las tres cosas que creo que nunca vienen atrás. O sea, ya una vez, si yo te digo algo ahorita, no puedo repetirme y decir, perdón, ya te dije, o sea, ya te dije y punto. Si se me fue una oportunidad, no puedo volver en el tiempo para tener esa oportunidad. Y si se me fue el tiempo haciendo cosas no productivas, cosas en las cuales me voy a repetir, oye, ni modo, o sea, así es la vida y se oye feo, ¿no? Ujú. Pero ni modo, o sea, estaba en tu decisión, estaba en tu forma, Sí. en tu Eso es lo disponibilidad de bueno, o hacer sea, las eso cosas también siento que es como lo bueno de la vida, que cada uno decide sobre lo que hace, pero nadie sabe, o sea, como que lo que va a pasar, nadie puede ver al que, futuro y que luego tiene venir, escrito en su ya, me vida va a para pasar ver, tal ya, cosa, sí, ya. ajá, porque al fin y al cabo pierdes esas experiencias, las Y es sensaciones, esencia de la vida, creo. ajá, me gusta porque es como que no sé realmente cómo funcione, pero al menos yo pienso que tú decides, ¿no? O sea, tú haces, y entonces como que es Tus un papel en pequeñas blanco que vos acciones, escribes, ¿me entiendes? Entonces exacto. es como que vos decides si quieres que sea un buen escrito en papel en blanco o sea O una historia escribes más elaborada. huevadas.